Muy buenas, soy Patrick y en el vídeo de hoy no vamos a hablar del Mustang, sino que vamos a hablar de fotografía. Vamos a hablar especialmente de fotografía para coches. Para todos aquellos que queráis hacer fotos chulas de vuestros coches, podáis conocer estos consejos básicos a tener en cuenta cuando hagáis las fotos. Hablaremos de 5 puntos. Estos 5 puntos serán localización, luz, composición, algunos consejos específicos para la fotografía de coches y luego también hablaremos un poco de edición, muy por encima, pero para que ya tengáis algunas nociones. Bueno, aprovecho para hacer un momentito un corte aquí en este vídeo, ya que lo estoy resubiendo debido a que una canción que presuntamente era de libre derechos de autor, pues no me permite tener el vídeo en YouTube, así que lo estoy resubiendo con un audio nuevo y también aprovecho para cortar el vídeo en 2 partes, ya que el vídeo se iba a la media hora, se hacía muy largo y muy pesado, así que he cortado la parte de hacer la foto y la parte de edición en un segundo vídeo. Así que veréis que esta parte que estoy comentando de la edición será un segundo vídeo que lo subo al momento, pero estará separado en estas 2 partes. Si luego más adelante hay algún punto que queréis que desarrolle con más detalle, dejádmelo en los comentarios y haré un vídeo específico sobre ello. Recordad que todos estos trucos que voy a dar hoy son para cualquier tipo de cámara. Es indiferente que utilicéis una cámara profesional, una cámara semiprofesional o incluso el propio teléfono. También haré algunas fotos con el teléfono para que veáis que cualquier de los equipos puede servir para sacar buenas fotos del coche. El primer punto es la localización. La localización en el caso de la fotografía de automóviles es súper importante, ya que tiene que potenciar la imagen del coche, pero sobre todo no competir con el coche. Por ejemplo, tenemos aquí un paisaje que es espectacular, pero tenemos que tener siempre en cuenta que el protagonista es el coche, no el paisaje. Entonces, en este caso, cuando busquemos hacer una foto, es importante que siempre intentemos destacar los distintos elementos del coche, el coche en sí, pero que sea el coche en un entorno y no un entorno épico con un coche. Hay que vigilar siempre esa línea, que a veces puede ser que la fotografía tenga un tono distinto, ¿no? En el caso de hoy estamos con el Mustang en Montserrat. Es un sitio espectacular, con unas vistas espectaculares y está lleno de puntos. Pero como os decía, lo importante es que tengamos espacio alrededor del coche, ¿no? Que tengamos el sitio de maniobrar. ¿Por qué? Obviamente no solo para que podamos dejar el coche y que entre bien, sino también para que podamos darle protagonismo, que tenga espacio alrededor, que tenga aire y que el entorno, el fondo, no deje de ser esto, ¿no? Un entorno, algo que decora la imagen, no que la hace protagonista. El segundo punto es la luz. Siempre se dice que en la fotografía la luz es lo más importante que tenemos, ¿no? Es decir, es lo que más tenemos que aprender a dominar. Sobre todo en el caso de fotografía de coches, la luz juega un papel aún más importante. ¿Por qué? Porque no dejan de ser pinturas que reflejan mucho, ¿no? Es decir, pueden tener brillos, pueden tener acabados mates, pueden tener mil formas, detalles que reflejan la luz de una forma u otra y esto va a impactar a la fotografía, ¿no? Así que tenemos que tener todo esto en cuenta. Pero también eso afecta a la luz de ambiente. Hay que tener en cuenta que en la luz de ambiente, cuanto más sol tengamos, más difícil es hacer la foto. En lo que respecta a la luz del día, es súper importante que nos fijemos a qué hora vamos a hacer las fotos, ¿no? La luz cambia mucho en función de la hora del día que es. Tenemos como distintas horas que son conocidas como las horas mágicas o bien la hora dorada y hora azul, que son impresionantes para sacar fotos, pero hay que aprender a dominarlas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por la mañana una luz más fría y por la tarde una luz más cálida. Ahora mismo estamos en el atardecer, estamos en la última luz del día, por lo que tenemos ese tono más cálido. Si viniéramos a ver, por ejemplo, el sol a la misma altura, aunque estaría al otro lado, al este en este caso, pero más o menos a la misma altura, no sería tan cálido, sería un sol un poco más frío, daría unos tonos más azulados a la imagen, así que hay que tener eso en cuenta a la hora de hacer las fotos. Respecto a la hora dorada es aquella franja que va desde más o menos 1 hora antes de que se ponga el sol a más o menos 1 hora después de que salga el sol al amanecer. Hay que tenerlo en cuenta porque es esa hora que tenemos el sol y el sol nos va a jugar un papel muy importante. Si queremos tenerlo un poco más fácil, la hora azul nos sigue dando un ambiente espectacular, pero sin tener la luz del sol directo. Y eso ocurre 1 hora después, o sea, en la franja desde que se pone el sol hasta 1 hora después, toda esa franja de ahí. Seguimos teniendo un cielo cálido, un cielo pues iluminoso y bastante bonito, y seguimos teniendo pues sin
los rayos de sol directo impactando en la imagen, como está por ejemplo sucediendo ahora, que tenemos distintos reflejos, vemos como por ejemplo el coche pues brilla por puntos concretos, y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora os voy a mostrar algunos minutos de cómo voy haciendo fotos, de cómo voy teniendo en cuenta la luz, y ahora en unos minutos hablaremos del siguiente tema, que es la composición. Por ejemplo, en la fotografía que estoy haciendo ahora, tengo el destello del sol directo en la cámara y esto me genera un pequeño destello. Voy a hacer la foto para ponerosla en pantalla mientras estéis viendo el vídeo y veréis a lo que me refiero. Ese destello siempre va a pasar. Me he encontrado casos de que gente que me decía, oye, ¿cómo puedo hacer que no se vea este destello? ¿O es un problema de la cámara? No, es normal. En el caso de una lente más grande, como en esta cámara de aquí, el destello es más difuminado, más suave, pero en el caso de un teléfono se ve el famoso puntito verde. Voy a hacer una foto con el teléfono también para que veáis lo que ocurre. Si hacemos fotos con el teléfono, veréis que tenemos un puntito verde concentrado, como os decía. Este puntito verde es básicamente el reflejo de la luz del sol dentro de la lente. Si nos vamos a la sombra, por ejemplo un poco más aquí a la izquierda, que ya no me ve el sol directamente, veréis que ese puntito desaparece y de esta forma no tendremos el destello. Hablemos ahora de la composición. La composición también es súper importante a la hora de hacer fotografía, sobre todo cómo vamos a colocar el elemento. Muchas veces tendemos a poner el objeto en el medio para que destaque. En algunos casos puede funcionar, pero os recomiendo que lo evitéis. Tenemos en las cámaras la famosa regla de los tercios, que se puede activar en los ajustes del teléfono para que lo veáis en pantalla, y esta regla de los tercios nos indica un poco cómo tenemos que hacer la composición. Tenemos 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales, y tenemos los puntos en los que se cruzan esas líneas. Esas líneas donde se cruzan son los llamados puntos de interés. Los puntos de interés nos muestran lo que nuestro ojo focaliza más. Es decir, si queremos que una foto quede bien balanceada y bien compensada, tenemos que nosotros buscar colocar el elemento protagonista en uno de estos 4 puntos, ¿no? Es decir, si queremos que sea lo primero que leamos, lo pondremos a la parte superior izquierda. Si queremos darle un poco más de protagonismo al fondo y que lo último que se vea, ¿no?, un poco más sutil, pues lo pondremos, por ejemplo, en la parte inferior derecha. Voy a mostraros cómo cambia la fotografía con 4 ejemplos utilizando los diferentes puntos. En la composición también es importante que tengamos en cuenta el ángulo, es decir, el punto de vista desde que hacemos la foto. No es lo mismo hacer la foto desde arriba que desde abajo. Si la hacemos más hacia abajo, lo que hacemos es engrandecer el coche, ¿no?, que imponga más. En cambio, desde arriba hacemos empequeñecer, pero le ponemos más en un contexto, ¿no? Por ejemplo, que se vea más la carretera, que se vea más el camino. Voy a enseñaros ahora distintos ejemplos mientras os voy haciendo algunas fotos más para que veáis cómo quedan hacer la misma foto desde más abajo para que imponga más el coche, o desde más arriba si queremos que se vea más la línea del coche. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una foto desde un ángulo muy bajo, ¿vale?, que se vea directamente el suelo pegado. Veréis cómo cambia. Voy a subirlo, nada, un poco, digamos más o menos a la misma altura que el faro del coche. Ahora lo pondremos a la altura del ojo humano, más o menos, y luego voy a intentar hacerlo lo más alto que pueda. Y ahora en pantalla estaréis viendo los diferentes ejemplos de cómo han quedado estas fotos para que podáis comparar cómo se comporta, ¿no?, el ángulo, cómo influye y qué es lo que más nos gusta o qué es lo que queremos representar en una foto. No hay una forma correcta de hacerlo, no hay una mejor que otra, es dependiendo de lo que estemos buscando, de lo que queramos representar, de lo que nos guste más. Incluso podemos mirar en el entorno y buscar distintos elementos que nos ayuden a estar más altos, que nos ayuden a buscar pues estos diferentes puntos de vista. El siguiente elemento que hay que tener en cuenta en la composición, que es un elemento que es más opcional, pero que a mí personalmente me encanta, es darle profundidad a las imágenes. Para ello lo que podemos hacer es buscar distintos
por ejemplo, elementos como en este caso una planta, podría ser unas piedras, etcétera, que estén muy cerca de la cámara para que se desenfoquen. Os enseño ahora los ejemplos que acabo de hacer para que veáis a lo que me refiero, ¿no? Buscar estos elementos que se superpongan, que den como esta sensación de hay algo cerca y demás, ayudan mucho también a enmarcar esa imagen, a darle un tono pues más cerrado, más como recogido al coche y realmente realzarlo en sí como protagonista. En caso de que no tengamos ningún elemento para hacer esa profundidad y que nos encaje con la composición que queremos hacer, hay un truco que a mí me gusta mucho y es coger una rama nosotros mismos y ponerla delante de la cámara, ¿no? Es decir, ahora voy a hacer el ejemplo aquí para que lo veáis cómo sería. Yo me busco el ángulo que me gusta y más o menos pongo las ramitas delante de la cámara a un punto pues que funcione, ¿no? Que no tape el coche, que me enmarque un poco la imagen y en este caso pues me acabé de encuadrar. Así, si no tengo ningún elemento, tendré igualmente el resultado. La cuarta parte que os había dicho que veríamos hoy son detalles a tener en cuenta cuando hacemos fotografía en coche, ¿no? En este caso de aquí, un elemento súper importante que parece absurdo es tener un trapo y algo para limpiar el coche a mano, ¿no? Porque a veces llevando el coche hasta el punto de que queremos hacer las fotos, pues puede ser que no quede como nosotros queramos, que se haya manchado un poco o que haya alguna gotita de agua de cuando lo hemos lavado antes. Entonces siempre va bien acabar de pulirlo, porque si luego hay que hacerlo con Photoshop o con algún programa de edición, es realmente un coñazo. Otro elemento a tener en cuenta cuando hacemos fotografía de coche y es que nos fijemos en los detalles. Los detalles, sobre todo cuando son coches más premium o que tienen algunos acabados más exclusivos, tienen detalles muy chulos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Mustang, aquí en el faro tenemos también el logo del caballito, en el que nosotros también podemos aprovechar y hacer algunas fotos detalle muy chulas, ¿no? Por ejemplo, tener el caballo en las llantas, incluso los propios elementos insignia, como por ejemplo pueden ser las 3 líneas que tiene el faro del Mustang, el caballito, que nos fijemos en esos detalles y también aprovechemos para hacer fotografía de detalles y de elementos más pequeñitos que suele tener el coche. Y bien, como decía en el inciso del principio del vídeo, aquí vamos a dejar la primera parte del vídeo, lo vamos a dividir, como decía, en 2 bloques, así que la parte de edición la veremos en otro vídeo que saldrá publicado a la vez, al mismo tiempo, y ahí veremos un poco cómo mejorar las fotos que acabamos de hacer con la cámara. Vamos a ver cómo editarla tanto en el ordenador como con el móvil, así que si queréis ver más, os dejo el otro vídeo en la descripción. Y si no, tenéis un montón más de vídeos sobre el Mustang que podéis ver en mi canal. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro vídeo.